Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y este día vamos a presentar pie diabético. El equipo 3 está conformado por Arcos González André, Chávez Morales Laura Jimena, García Paredes Frida Adabela, Gómez González Carla Viviana y Jiménez Maldonado Diana Laura. Nuestro coordinador es el doctor Sánchez Tirado David. Vamos a comenzar con retomar algunos conceptos. Lo primero que tenemos que entender es que, bueno, la diabetes mellitus, como ya sabemos, es una enfermedad sistémica, es multifactorial y una de las características más importantes que nos interesa para pie diabético es que es crónico-degenerativa. También que este padecimiento tiene una conformación heterogénea. Esto significa que, bueno, va a tener una serie de sistemas y de órganos involucrados. Además, bueno, ya sabemos que es de predisposición hereditaria, ambiental, va a tener, como les dije, pues es multifactorial. Ahora, algo importante y que va a ser importante tanto en la patogénesis de la diabetes mellitus como en el pie diabético es la hiperglucemia crónica o sostenida. Y bueno, en este caso, sea cual sea el tipo de diabetes, vamos a tener que va a haber una hiperglucemia por alguna disminución en la secreción o algún tipo de resistencia a la insulina. Y se va a ver principalmente afectado el metabolismo intermedio, en este caso de los hidratos de carbono o carbohidratos, de proteínas y de grasas. Y bueno, aquí vamos para retomar un poco de la clasificación de la Asociación Americana de la Diabetes, cómo se clasifica. Ya vimos que tiene grandes clasificaciones con subgrupos. Y bueno, es importante porque no solo tiene que ver el pie diabético con la diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo. También, aunque en menor medida, se presenta, por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, pues es relevante que nosotros recordemos que la incidencia es muy alta en México y a nivel global de diabetes mellitus tipo 2. Y generalmente este tipo de diabetes es el que mayor asociación tiene con el pie diabético. La que sigue, por favor. En este caso, ahora vamos a pasar a retomar que, como ya sabemos, la diabetes en cualquiera de sus subclasificaciones va a tener complicaciones. Y bueno, las principales o las más frecuentes clasificación de las complicaciones agudas es la hipoglucemia o la hiperglucemia, la cetoacidosis diabética, en este caso es mucho más frecuente en la tipo 1, y bueno, vamos a tener descompensaciones, acidosis, y esto es importante porque, como les digo, se puede presentar a lo largo del curso de la enfermedad. Sin embargo, tiene un componente que es bien importante y que lo distingue de lo que es nuestro tema en este día, que es que estas son complicaciones de tipo agudo y de la que vamos a hablar es una complicación de tipo crónico. Puedes pasar la siguiente, por favor. Y bueno, ahora, de las crónicas nos interesa y también va a tener que ver con la génesis del pie diabético, de la infección e incluso de las consecuencias, que sería, por ejemplo, una amputación de algún miembro inferior, sería que vamos a empezar a tener complicaciones microvasculares y macrovasculares. Esto significa que, bueno, nosotros vamos a tener estas complicaciones que se empiezan a presentar ya de manera más crónica, es decir, cuando nuestro paciente ya empieza a tener más años de desarrollo del diagnóstico de la diabetes, por ejemplo. Se sabe que la mayor parte de pacientes que acuden a la consulta con pie diabético, ya sea con cualquiera de sus complicaciones, con una úlcera, con infección o incluso ya con gangrena, pues la mayor parte de veces la diabetes ya tiene, por ejemplo, en su diagnóstico, bastantes más años de evolución, al menos 10 años la mayoría de pacientes. Entonces, bueno, nosotros vemos que, y lo vamos a ver en las manifestaciones clínicas, que estas enfermedades que afectan a la micro y a la macrovasculatura van a tener que ver con el desarrollo del mismo y con la neuropatía. Y aquí podemos ver
como no solo se limita, por ejemplo, a la piel y a los huesos, eh, también involucra a otros sistemas y esta es la misma la misma patogénesis, sin embargo nos va a dar diferentes patologías. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, para definir el pie diabético, pues vemos que este es un síndrome que es muy complejo. Sin embargo, pues vamos a ver que se ve clínicamente expresado y va a tener una neuropatía, es decir, el origen es justamente este daño, pues sí, neuropático, que va a empezar a desarrollar el paciente con diabetes mellitus de cualquier tipo. Y generalmente estos, pues sí, se asocian en la mayor medida con un mal control glucémico. De hecho, se dice que cuando un paciente presenta alguna complicación del pie diabético como infección, gangrena o alguna úlcera, si el mismo paciente tiene un mal control glucémico, es decir, una hiperglucemia sostenida, que nosotros estamos hablando aproximadamente de más de 8 en la hemoglobina glucosilada, pues el riesgo de amputación y, por ejemplo, de reincidencia de alguna otra complicación en cuanto al pie diabético es mucho más alta, incluso de 50% más. Y bueno, aquí algo importante es que puede haber un factor desencadenante o no, es decir, puede haber involucro de isquemia, que ya tiene que ver con la patología vascular, o no puede tenerlo. También puede tener un antecedente traumático, es decir, algún golpe, una caída o alguna lesión ya del mismo calzado, o no, se puede generar sin esta lesión traumática. Y se acompaña de ulceración. La que sigue, por favor. Ok, continuando con la epidemiología, bueno, esto vamos a tener que, en cuanto a la prevalencia de diabetes mellitus, va a diferir mucho de un país a otro y las diferencias llegan a ser considerables. En el año 2016 se estima que la diabetes fue la causa directa de 1.6 millones de muertes, mientras que otros 2.2 millones de muertes fueron atribuidas a la hiperglucemia en el 2012. Mientras tanto, en el 2000 al 2016 se registraron un incremento del 5% en la mortalidad prematura de los pacientes que tenían diabetes mellitus. En cuanto a la siguiente proyección, que es esta tablita, bueno, aquí nos mencionan que del año 1995 a 2025 se encontró una población, en una población de mayor de 20 años, se encuentra que va a incrementar a un 64% la diabetes a nivel mundial, mientras que en países desarrollados va a incrementar a un 11.3% y en países de vías de desarrollo va a incrementar a 1.81.8. Continuando con esto, bueno, en cuanto a los países de América Latina, México, Brasil y Chile son los países donde se va a encontrar una mayor prevalencia de diabetes mellitus, mientras que con el paso del tiempo las naciones que van a tener un número mayor de personas diabéticas van a ser lo que es Brasil y México, así llegando en el 2025 que México va a superar a Brasil y ocupar el primer lugar con casi 11.7 millones de personas con diabetes mellitus. En el caso de México, bueno, la ENSA, la ENSANU 2018, nos menciona que nos da parámetros de la diabetes en población de 20 años o más, en los cuales nos menciona que del 2000 al 2018 aumentó la prevalencia siendo de 9.2 en el año 2012 a 10.3 en el año 2018. Y en cuanto a las mujeres, nos menciona que aumentó de 9.7 a 11.4 y en el caso de los hombres de 8.6 a 9.1. A nivel nacional, las entidades con mayor porcentaje de personas diabéticas vamos a encontrar que son Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo León. Ok, en INEGI
las principales causas de mortalidad. Nos mencionan que los grupos más afectados van a ser los grupos de 45 a 64 años, este siendo el primer lugar de mortalidad, con 35.496 defunciones, mientras que en las personas de 65 a más años va a ser el segundo lugar de causas de mortalidad, con 63.953 defunciones. Ahora, en los datos de mortalidad en la tabla de hombres, igual nos va a mencionar que las personas, los grupos de edad más afectados van a ser de 45 a 64 años, al igual que en la tabla de edad de aquí quedaba un total, sin importar si era hombre o mujer. Aquí en los hombres, de igual manera, el grupo de 45 a 64 años va a... la diabetes mellitus va a ser la primera causa de mortalidad, con 19.602 defunciones, mientras que las personas con 65 o más años de edad, la diabetes va a estar en el segundo lugar de mortalidad. Y en el caso de las mujeres igual se repite, de 45 a 64 años de edad va a ser la primera causa de mortalidad, mientras que en el grupo de 65 a más va a ser esta la segunda causa de mortalidad. En México, del 14 al 20% de los diabéticos va a presentar un cuadro de pie diabético en todo el transcurso de su vida, y aproximadamente el 20% de ellos va a sufrir una amputación. El 80% de las amputaciones mayores se va a llevar de una forma innecesaria. Y aquí los diabéticos que se les va a amputar una pierna, probablemente la mitad va a perder la otra pierna en menos de 5 años. Bueno, ahora vamos a abarcar lo que son los factores de riesgo. Como saben, va a haber distintos factores que van a predisponer a que el paciente diabético pueda desarrollar pie diabético, y la GPC del 2020 los engloba en factores de riesgo tanto generales como locales. Vamos a empezar con los generales. En cuanto a los generales, nos dice que uno de los factores de riesgo importante va a ser el género. En este caso se dice que es más prevalente en los hombres. La edad también es un factor de riesgo importante. Hay algunas bibliografías que nos mencionan que la edad pues es a partir de los 40 años, y en otras se menciona que es arriba de los 45 años. Otro factor de riesgo que ya nos mencionaron en los conceptos pues va a ser la hiperglucemia sostenida y también la hipertensión arterial sistémica. Dentro de esos factores de riesgo también vamos a tener lo que es la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia. La siguiente, por favor. Otros factores generales que también van a jugar un papel importante en la presencia del pie diabético va a ser el tiempo de evolución de la diabetes mellitus. Aquí se maneja un tiempo mayor a 10 años, y otros factores que influyen son la retinopatía, la hiperuricemia, y el tabaquismo. Uno de los factores más importantes o que se relaciona con mayor, ¿cómo se dice? Que nos puede dar con mayor presencia el pie diabético es la neuropatía. Sin embargo, esta se encuentra dentro de los factores locales. Otro factor que va a ser importante dentro de los generales va a ser la nefropatía. La siguiente, por favor. Ahora, dentro de los factores locales, vamos a tener en primer lugar lo que son la deformidad del pie y la presión plantar elevada. Este va a ser importante porque las bibliografías nos refieren que principalmente las alteraciones de tipo biomecánicas, que son caracterizadas por modificar los puntos de apoyo durante la marcha o en posición estática, va a inducir a que el paciente pueda presentar en algún momento la aparición de callosidades o incluso alguna úlcera por presión. Entonces, por lo tanto, se consideran factores de relevancia en este caso. Otro factor importante es la hiperkeratosis y la enfermedad vascular periférica. En este caso, la enfermedad vascular periférica
va a ser un factor de riesgo determinante en lo que es la evolución de las lesiones del pie, hacia principalmente lo que es la amputación, ya que cuando se presenta esta enfermedad no se satisfacen las demandas sanguíneas necesarias para el control de la infección en caso de que hubiera o una correcta cicatrización. Otro factor importante dentro de estos van a ser los traumatismos y, como ya les había mencionado, pues la neuropatía, que es el principal, es el factor de riesgo que más se relaciona o se asocia con la presencia de úlceras en los pies. Ahora, ¿por qué lo relacionan como un factor de riesgo importante? Porque al final nos va a producir lo que es una presión plantar alta, que es lo que ya les mencionaba, que sigue siendo un factor de riesgo importante. Y además nos puede producir lo que son deformidades del pie y una inestabilidad de la marcha. Además, es de gran importancia porque este factor de riesgo se va a presentar de una forma lenta y además va a ser asintomático en más del 85% de los casos. La siguiente, por favor. Ahora, otros factores que se mencionan en algunas otras bibliografías es la presencia de un IMC pues elevado, el calzado inadecuado, las infecciones y cuidados inapropiados del pie, pues con esto nos referimos obviamente a la higiene que tiene el paciente en sus pies y al correcto cortado de las uñas. Y por último, un factor importante es la falta de control metabólico de la diabetes. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos con la etiología. La que sigue, por favor. La etiología va muy de la mano con los factores de riesgo que ya nos comentaron. En esta parte de la etiología vamos a encontrar 3 factores principalmente: los predisponentes, los desencadenantes y los agravantes. Dentro de los factores predisponentes, estos son los que una persona que ya padece diabetes, estos factores van a condicionar el riesgo de sufrir lesión. Entre estos, en su etapa inicial del pie diabético, se comienza por una combinación, primero de atrofia progresiva de la musculatura y la sequedad de la piel. Esta también puede estar asociada con isquemia en los diferentes grados. Estas dos van a condicionar que cualquier tipo de traumatismo pueda dar lugar a una úlcera. Y después, cuando ya hay desarrollo de la lesión, principalmente el síntoma que se ve es la disminución de la sensibilidad. Esta principalmente va a ser primero de la sensibilidad profunda, después de la sensibilidad táctil, superficial, dolorosa y térmica. La combinación de estos que les acabo de comentar va a dar lugar a un acortamiento en los tendones, alterando la distribución de la carga que soporta el pie, y esto condiciona que se cambien los puntos de presión y por lo tanto haya lesiones en estos. A nivel osteoarticular pueden aparecer los dedos en garra o en martillo, como se puede ver en la imagen. Y también aquí se va a dar la presencia del engrosamiento de la piel del pie. Esto puede provocar una restricción en la movilidad articular. También va a aparecer una afectación de las arterias de mediano y gran calibre. Estas pueden afectarse por la presencia de isquemia. La que sigue, por favor. Continuamos con los factores desencadenantes o también llamados precipitantes. Estos son factores que hacen debutar la lesión. Principalmente se van a producir por un traumatismo mecánico. Esto va a ocasionar alguna solución de continuidad de la piel, que puede ocasionar una aparición de úlcera o la necrosis del tejido. Esta aparición va a depender de 3 cosas principalmente. La primera es el nivel de la respuesta sensitiva o el umbral del dolor de la persona. También el tipo de foco que está aplicado y en la magnitud y la duración. Y la otra es la capacidad de los tejidos para resistir a la agresión. La que sigue, por favor. Estos factores desencadenantes los vamos a dividir en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos principalmente son de tipo traumático y se van a dividir según su causa, ya sea mecánicos, térmicos o químicos. Dentro de los mecánicos
Estos se van a producir principalmente por el mal calzado, ya que este es un factor importante. Ocasiona hasta el 50% de los casos nuevos de úlceras. En la causa térmica generalmente se van a producir por diversas acciones que se realicen, como introducir el pie en agua a temperaturas muy elevadas, el uso de mantas eléctricas o bolsas de agua caliente, dejar los pies cerca de una fuente de calor, andar descalzo. Aquí mencionaba que por la arena caliente, pero también andar descalzo ya sea fuera o dentro de la casa, no proteger los pies a temperaturas bajas, y dentro de las causas químicas principalmente es por el uso inadecuado de agentes queratolíticos. En estos principalmente se mencionaba el uso del ácido salicílico. Dentro de los factores intrínsecos, principalmente estos son cualquier deformidad del pie, ya sea por ejemplo el dedo en martillo y engarra, el hallux valgus, la artropatía de Charcot y la limitación en la movilidad articular. Estas condiciones van a dar pauta a un aumento de la presión plantar máxima dependiendo de la zona afectada, y esto ocasiona una formación de callosidades que posteriormente nos pueden dar lugar a la presencia de lesiones preulcerosas. La que sigue, por favor. Y finalmente tenemos a los factores agravantes, o también conocidos como perpetuantes. Estos son factores que ya está establecido el pie diabético, y posterior a este establecimiento van a facilitar la aparición de complicaciones y el retraso en la cicatrización de las heridas que se presenten. Las úlceras neuropáticas suelen sobreinfectarse por diferentes microorganismos. En su mayoría van a ser de naturaleza saprófita, como estafilococos, estreptococos, entre otros. Pero si las úlceras son lo suficientemente profundas, también puede hallarse organismos como aerobios y anaerobios, como la Escherichia coli y el Clostridium perfringens. Estos microorganismos pueden llegar a invadir tejidos profundos, ocasionando cuadros como celulitis y artritis séptica. Ok, vamos a hablar ahora sobre la fisiopatología. La siguiente, por favor. Bueno, ya vimos que hay varios tipos de diabetes, y realmente las que vamos a abordar ahorita son el tipo 1, el tipo 2 y obviamente la fisiopatología de cómo se genera el pie diabético, ¿no? Bueno, iniciando con la diabetes tipo 1, recordemos que característicamente este tipo de diabetes es provocado por destrucción de células beta del páncreas. Ajá. Y esto es lo que le distingue más a este tipo. Y bueno, intervienen factores genéticos y ambientales, principalmente genéticos, porque mencionaba la bibliografía, los libros, que muchas de estas alteraciones inmunitarias, o sea, bueno, autoinmunitarias contra las células beta del páncreas, provienen de polimorfismos del antígeno leucocitario humano del cromosoma 6. Entonces, un gran porcentaje, hasta un 40%, intervienen en dichos polimorfismos y hace que se genere cierta respuesta autoinmune contra estas células, ¿no? De tal manera que se generan dos tipos de mecanismos: el mecanismo inmunitario 1A o el mecanismo idiopático, ¿no? Específicamente el mecanismo inmunitario, bueno, pues ¿qué ocurre, no? En el páncreas comienza a haber infiltración por linfocitos, y es lo que se le conoce como insulinitis o insulitis. Y bueno, esta infiltración de estos linfocitos que genera, ¿no? Se infiltran y comienzan a liberar citocinas, y las citocinas proinflamatorias pues comienzan a destruir estas células, las células beta del páncreas. Pero además de eso, también se generan autoanticuerpos contra dichas células y ciertas estructuras, ¿no? Como por ejemplo autoanticuerpos contra insulina, abreviados AAI, o autoanticuerpos contra células de islote, lo que les mencioné, o autoanticuerpos dirigidos contra la enzima descarboxilasa de ácido glutámico. De tal manera que
¿Qué sucede? Bueno, pues disminuye la... pues si no es que... bueno, en gran medida, si no es que totalmente, la secreción de insulina. Pero ahorita lo vamos a ver después. La siguiente, por favor. Bien, y ahora en la diabetes mellitus tipo 2, pues ya ya lo mencionaron mis compañeros, ¿no? Este tipo de diabetes es más que nada multifactorial, ¿no? El 90 al 95% de los casos pertenecen al tipo de diabetes tipo 2, ¿no? Y tiene una gran correlación con el síndrome metabólico y también un alto componente genético. O sea, aquí no es como si hubiera una causa específica, sino que tanto el componente genético, su asociación con obesidad, hipertensión, dislipidemia, etcétera, es lo que termina desencadenando toda la fisiopatología de la diabetes. A diferencia de la tipo 1, que esa sí es autoinmune, aquí es un poco más genética y ambiental y multifactorial, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y ahora sí ya vimos como lo que define a cada uno de los tipos de diabetes. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Recordemos en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, al haber un proceso autoinmune que destruye las células del páncreas, las células beta del páncreas, pues ¿qué pasa? Se deja de sintetizar insulina por completo. No es como en el tipo 2 que hay hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. No, aquí no hay insulina de plano. Y bueno, recordemos que la insulina tiene cierto efecto sobre el glucagón. Se están regulando. De tal manera que cuando en situaciones normales aumenta la insulina, disminuye el glucagón. Bueno, en este caso, disminuye la insulina, pues como no hay insulina, inicia el glucagón. Y como no hay absolutamente nada de insulina, el glucagón aumenta y comienza todos sus efectos. Los dos efectos más importantes que tienen en la diabetes mellitus es la gluconeogénesis y glucogenólisis hepática. Entonces, si de por sí, por deficiencia de insulina, hay un estado de hiperglucemia dentro de en la sangre, al activarse el glucagón, aumenta la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática. O sea, se forma glucosa y se degrada glucógeno para generar glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta muchísimo más la glucosa que tenemos en sangre. Entonces, ¿qué sucede? El siguiente paso es la lipólisis y la cetogénesis. Como la glucosa no está entrando a las células, no puede ser utilizada por las células porque no hay nada de insulina, el cuerpo necesita otras formas de energía. ¿Y qué hace? Bueno, toma las proteínas y mediante el proceso de degradación proteica, genera energía, ¿no? Y el siguiente proceso, bueno, el segundo proceso es la lipólisis. A partir de la lipólisis se genera glicerol y ácidos grasos libres. Y el tercero es la formación de cuerpos cetónicos a partir de aminoácidos. Bueno, ¿qué pasa aquí? El problema de generar cuerpos cetónicos a partir de aminoácidos y la lipólisis es que la lipólisis al degradar los triglicéridos que están almacenados, se generan cuerpos cetónicos. Y entonces la cetogénesis junto con la liberación de cuerpos cetónicos, ¿qué sucede? Bueno, la acidosis metabólica, ¿no? Pero es mucho más intensa porque no hay nada de insulina. Entonces por eso estos pacientes pues, son los que desarrollan acidosis metabólica, ¿no? Pero eso lo veremos en complicaciones. Ahora, caso contrario de la diabetes mellitus tipo 2. En este caso es algo progresivo, o sea, no es un proceso fisiopatológico de golpe como en la diabetes tipo 1. En la diabetes mellitus tipo 2, primero que nada, ya recordemos, ¿no? Que lo que se altera es la regulación del glucagón y la insulina. Entonces, ¿qué ocurre primero? Bueno, el paciente con todos sus factores predispone a esto. Primero, la insulina se secreta normalmente. Ya que se secreta la insulina normalmente, bueno, ¿qué empieza a desarrollarse? Resistencia a la insulina. Recordemos que uno de los factores de riesgo, que es la obesidad abdominal, es la que predispone a que las células tengan resistencia a la insulina. Entonces, la insulina normal no puede actuar en sus células. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Bueno, como no puede actuar en las células y no puede utilizar glucosa, pues entonces mandan una señal para que el páncreas secrete aún más insulina. Y ya que secretó esta insulina de más, bueno, entonces el páncreas empieza a trabajar muchísimo más.
Y entonces llega un punto en que ya no es capaz de compensar esta demanda de insulina que se está generando porque la glucosa no se aprovecha. Y entonces pues comienza a disminuir las funciones adecuadas del páncreas. Y por lo tanto tenemos una hiperinsulinemia, pero también un inicio de intolerancia a la glucosa. Por lo tanto se manifiesta como hiperglucemia postprandial. Ajá. Y conforme avanza esta situación, pasa lo mismo como en la diabetes mellitus tipo 2. Al disminuir las cantidades de insulina, porque el páncreas ya no puede secretar insulina de manera adecuada debido al proceso crónico que se generó, bueno, el glucagón aumenta y comienza a generar glucogenólisis y gluconeogénesis hepática. Y por lo tanto se manifiesta como hiperglucemia en ayunas. Y bueno, eso es como a grandes rasgos lo que sucede. Y recordemos que en la diabetes mellitus tipo 2 es un proceso un poquito más largo. En la diabetes tipo 1 es un proceso más corto. Ajá. La siguiente, por favor. Ok, este es el esquema que pues básicamente resume lo que pasa después de los dos tipos de diabetes, ¿no? La hiperglucemia, que genera glucosuria. Ajá. Y bueno, la glucosuria genera poliuria. ¿Por qué? Pues porque recordemos que la glucosa es una molécula con unas propiedades características que atraen mucho líquido. Entonces, al atraer mucho líquido, hacen que dicho líquido sea filtrado por los riñones y pues excretado. Y de aquí se genera la poliuria. La poliuria disminuye el líquido intravascular y por lo tanto genera deshidratación. Y se manda una señal para que se genere polidipsia. Ajá. El paciente comienza a beber mucho. Y bueno, la misma glucosuria, como no se está aprovechando la glucosa, porque la insulina, pues, bueno, hay resistencia a la insulina y esta no ejerce sus efectos, bueno, se pierden calorías y se pierde peso y por lo tanto se manda una señal para que inicie la polifagia. Ajá. Otro efecto es la hiperosmolaridad, que es lo que les acabo de mencionar, que tiene que ver con las propiedades con respecto al líquido de la glucosa. Y por último, un proceso que se llama glicación, que este proceso de glicación no enzimático proteico es un proceso en donde las moléculas de glucosa comienzan a reaccionar con ciertos aminoácidos de proteínas y tiene que ver con las complicaciones crónicas que mencionó mi compañera, pero no nos vamos a meter más ahí porque lo veremos más adelante. La siguiente, por favor. De tal manera que se genera este cuadrito, ¿no? Con sus diferencias principales entre uno u otro tipo de diabetes. En el tipo 1, recordemos, es mucho más frecuente su aparición en jóvenes. Contrario a la diabetes tipo 2, que aparece a partir de los 40 años. Ajá. El inicio es brusco y en la diabetes tipo 2 es insidioso. Los síntomas, pues, como inician de manera brusca, pues también inician bruscos: poliuria, polidipsia, polifagia. Y en la diabetes tipo 2 son escasos. Cuando el trastorno comienza a irse mucho más intenso es cuando aparecen con mayor intensidad. El peso en la diabetes mellitus tipo 1 es normal y bajo, porque recordemos que es un proceso autoinmune con sus bases genéticas. Y en la diabetes tipo 2, el 80% son obesos. Recordemos la asociación que tiene esto con los factores de riesgo que les comentaron mis compañeras. Y como ven aquí, la predisposición genética con el antígeno leucocitario humano y sus clasificaciones, y la diabetes tipo 2 no tiene relación con el antígeno leucocitario humano. Hay también otros factores ambientales que lo pueden desencadenar, como virus, toxinas o cierta estimulación autoinmune que desencadena este problema. Y volvemos aquí con la diabetes tipo 2, es la obesidad la que desencadena, junto con otros factores de riesgo, ¿no? Autoanticuerpos positivos en el 50-85% de los pacientes con el tipo 1 y solamente en el 10% con tipo 2. La insulitis inicial que les mencionaba, y en el diabetes tipo 2 pues obviamente no hay porque es multifactorial, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la tabla comparativa, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahora sí vamos con lo que está enfocado esta presentación, el pie diabético, ¿no? ¿Qué sucede aquí? El detalle aquí es que para que se genere un pie diabético tiene que haber primero, es característico, una triada de afección neuropática, vascular e infecciosa. Principalmente solo les coloqué
el esquema de la neuropatía porque es lo más como sencillo de entender porque se genera lo demás. La neuropatía altera en 3 niveles, ¿no? Al sistema autónomo, sensitivo y el motor. En el sistema autónomo, pues al alterar esto genera anhidrosis y por lo tanto falta de hidratación de la piel. La falta de hidratación de la piel hace que pierda su elasticidad, bueno, la mayoría de sus propiedades y por tanto se predispone a hacer una piel seca y a la formación de fisuras. Ajá, vamos a quedarnos hasta ahí. Después, el sistema sensitivo. Al alterarse el sistema sensitivo, el paciente pues no siente, o sea, no siente. Y cuando hay algo que le genere dolor o que se esté lesionando dicha extremidad, no va a sentir. Por lo tanto, el agente que esté provocando dicho daño va a seguir porque no siente, entonces no tiene la manera de remover ese agente que lo está afectando, ¿no? Y por último, el sistema motor, que al haber alteración en el sistema motor, pues ¿qué le pasa a los músculos cuando no los usamos? Bueno, inicia un proceso intenso de proteólisis muscular y por lo tanto se atrofian los músculos. Y como lo comentó una de mis compañeras, bueno, pues contribuye a la formación del pie diabético. Todo esto hace que se pongan las bases y se predisponga la piel de la extremidad, de la extremidad inferior para que se generen las lesiones ulcerosas. ¿Cómo se generan? Bueno, la piel seca con fisuras y alguna lesión que se genera por alteración del sistema sensitivo comienzan a generar una solución de continuidad en la piel. Dicha solución de la continuidad en la piel, al estar también alterados la coagulación, la función inmunitaria, la función de las paredes vasculares, bueno, expone los tejidos subyacentes. Y al exponer los tejidos subyacentes, pues predispone a la invasión de microorganismos. ¿Y qué sucede? Pues se genera nuestro pie diabético, nuestra úlcera. Y bueno, ¿por qué se genera todo esto? ¿Por qué se genera la neuropatía? Pues recordemos que así como la glucosa sirve para proveer de energía a las células, bueno, en cantidades altas, también comienza a ser citotóxica. Y tanto para el sistema inmune como para las células del sistema nervioso. Y así se instaura la neuropatía. Y bueno, la siguiente, por favor. Y listo. Ok, ahora en cuanto a la clínica, bueno, ya vimos que pues esta clínica puede o no presentarse. Entonces vamos a tener que la mayoría de pacientes incluso pueden cursar asintomáticos, ya sea que tengamos diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Pueden permanecer con estos factores de riesgo predisponentes y aún sin manifestar algún síntoma clásico de estos que ya vimos en la anterior diapositiva, cuál es la triada clásica. Entonces vamos a ver que tenemos aquí pacientes que incluso que ya son crónicos, que pueden aún cursar sin síntomas clásicos. Y bueno, los que sí son sintomáticos, que son los que nosotros vamos a estudiar en la clínica, es que ya existen complicaciones, es decir, ya vamos a tener de la fisiopatología que nos explicaron la manifestación clínica, es decir, la neuropatía, la angiopatía se empiezan a expresar y empezamos a tener ya estas manifestaciones. Entonces, como vemos, pues sí, la neuropatía es la base fisiopatológica del pie diabético y en la mayoría de sus complicaciones. Vamos a tener entonces aquí que nuestro paciente empieza a tener adormecimientos, calambres y la sensación, es decir, la sensibilidad puede aumentar o puede disminuir. Es decir, nuestro paciente puede perder los puntos de sensibilidad que voy a explicar a continuación o incluso puede referir una hiperalgesia, es decir, puede tener algún tipo de dolor quemante o puede ser reactivo a estímulos que no necesariamente o en los pacientes sin pie diabético no generarían algún tipo de dolor. Es muy frecuente también que el paciente refiera como una sensación eléctrica en el caso de la neuropatía. Y en este caso también tenemos que evaluar la claudicación intermitente. Nosotros sabemos que la claudicación intermitente pues la entendemos como el dolor a la marcha. Es decir, según sea la gravedad que
que presente nuestro paciente, pues también va a ser la clínica que tenga. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con pie diabético o con el curso de la diabetes ya avanzada de 20 o 30 años sin buen control glucémico, probablemente nuestro paciente va a tener claudicación intermitente a 50 metros de marcha. Y tal vez en el inicio de la enfermedad arterial, nuestro paciente puede caminar 1 kilómetro y entonces empieza a tener claudicación. Ya sabemos que la claudicación es la presencia de dolor a nivel de la pantorrilla, incluso puede extenderse hasta el tobillo. Y una característica bien importante que le confiere el nombre es justamente que nuestro paciente está durante la marcha, tiene que tomar un pequeño receso y entonces el dolor cede. La mayoría de veces el dolor cede al reposo. Sin embargo, en casos muy avanzados podemos tener incluso también dolor durante el reposo, es decir, nuestro paciente está sentado, se encuentra recostado sobre la mesa de exploración y aún así este dolor no cede. Entonces vamos a tener la presencia de úlceras y podemos tener artropatía o el pie de Charcot, pero eso es otra entidad aparte. Podemos presentar necrosis digital. Esto es bien importante, ya que nosotros, si nuestro paciente tiene una enfermedad vascular o predomina la enfermedad vascular sobre la neuropática, pues bueno, vamos a tener que el inicio de la necrosis o el inicio de las lesiones se presentan sobre todo a nivel distal, es decir, en la parte de los dedos, en la parte digital, pero la parte más distal, como lo vemos en la imagen más inferior. Y si nuestro paciente, por ejemplo, tiene una predominancia de neuropatía, es decir, si nuestro paciente se ve afectado en este componente, pues entonces la lesión principal o inicial puede ser a nivel de la planta por alguna alteración de la presión plantar. Entonces, eso es algo bien marcado en la clínica que nos hace distinguir angiopatía de neuropatía. Entonces nuestro paciente puede tener celulitis, linfangitis e incluso puede ya presentarse con osteomielitis, que de hecho eso se clasifica en una escala que vamos a ver a continuación. Pero todo esto, es decir, si nuestro paciente llega con osteomielitis, pues el control de la misma infección y del control metabólico va a ser mucho, mucho más prolongado y mucho más complicado. ¿Puedes pasar la que sigue, por favor? Okay. Entonces, aquí tenemos que este pie artropático, que incluso se puede acompañar y puede ser predisponente a una ulceración, a infección, pues este pie se genera por microtraumatismos, pero como vimos en la definición de pie diabético, pues los traumatismos no son un elemento que sea necesario para que se presente el pie diabético. Sin embargo, la etiología del pie de Charcot sí lo es. Es básicamente una afectación sobre la estructura ósea. Entonces, como ya también lo explicaron, vamos a tener lesiones que se consideran preulcerosas, es decir, que van a estar meramente conformadas por eritema, algún cambio en la temperatura, se puede presentar edema y una característica bien importante es la deformidad ósea, como la que vimos en las imágenes pasadas. La que sigue, por favor. Okay. Entonces, aquí lo importante es que nosotros cuando tengamos un paciente que acude a la consulta por control o ya sea que se presente con otra complicación aguda o crónica de diabetes mellitus, pues justamente la labor clínica es identificar estas características de la piel, sobre todo, o sea, la primera parte que nosotros tenemos que ver es la piel de nuestro paciente. Si no tiene alguna lesión que sea preulcerosa, si está eritematosa, cuál es la temperatura del pie, si la temperatura fluctúa entre una zona u otra, el antepié o el pie de la región posterior, cómo se encuentra la palma, si hay algunos puntos de presión que se encuentren ya a punto de desarrollar alguna úlcera, o justamente evaluar el calzado que ocupa el paciente, cuáles son las alteraciones biomecánicas. Aquí podemos ver incluso ya lesiones como celulitis, linfangitis y bueno, algo importante es que ya se empieza a presentar una sobreinfección, que es lo mismo que ya hemos explicado en la fisiopatología. Si tenemos un mal control glucémico, nuestro paciente va a tener un grado de moderado o incluso ya un poco severo de inmunosupresión. Entonces es muy fácil que la infección
se pueda diseminar por la vía linfática o hematógena si es que ya se encuentran involucradas. La que sigue, por favor. Y bueno, también podemos ya tener en los estadios más avanzados una infección necrotizante, es decir, los tejidos blandos de nuestro pie diabético van a tener ya no solamente se va a involucrar el nivel de la piel o el tejido subcutáneo celular, sino que ya podemos ver incluso afectaciones a tendones o incluso puede llegar a presentarse osteomielitis, que como les dije, es una de las manifestaciones más graves y de peor pronóstico, ya que además de que el control es muy difícil, es un factor muy importante para que sobrevenga una sepsis. Y como la etiología de la mayoría de veces es polimicrobiana y el tratamiento tendría que incluir una cobertura que además de ser de espectro amplio, tiene que abarcar anaerobios. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí podemos ver cómo se ve en la clínica la isquemia. Entonces, empezamos a ver que nuestro pie empieza a presentar un cambio de color. Eso también es muy importante durante la evaluación. Idealmente tendría que ser periódica, una vez al año, en pacientes que se presenten con riesgo. Y bueno, clínicamente también se refiere que los pacientes con muchos factores de riesgo tienen una clasificación de alto y de bajo riesgo, todos los pies diabéticos. Entonces, si nosotros vemos isquemia, podemos, la primera manifestación de esta es la piel brillante, empieza a haber ya un cambio necrótico, como podemos ver en la foto de la derecha, y bueno, ya hay un dolor, como dijimos, la claudicación intermitente deja de serlo, y ya hay un dolor constante, incluso al reposo. Entonces ya hay signos de, por ejemplo, color ocre, ya tenemos cianosis, se empieza a poner incluso llega a tener una coloración ya negruzca o café. Y bueno, la que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, ya vimos que los mecanismos de dolor y transmisión nerviosa se ven afectados. Esto a la vez va a hacer que nuestro paciente pues no tenga control sensitivo sobre sus mismas extremidades. Y esto se va a evaluar de manera clínica con dos parámetros importantes que nosotros vamos a utilizar: el microfilamento, que es, la prueba del microfilamento es básicamente a la exploración de las dos extremidades con nuestro paciente y con los pies sin ningún tipo de vestidura, es decir, pies desnudos, sin calzados, sin calcetas, sin ningún tipo de cobertura. Nosotros vamos a utilizar el microfilamento para evaluar los puntos dolorosos del paciente y se van a evaluar 10 puntos. A continuación, cuando les presenten la clasificación, podemos verlo de una manera más esquemática. Entonces, estos 10 puntos van a servir como referencia para ver cuál es el nivel de sensibilidad protectora que conserva nuestro paciente. Si este presenta la pérdida de 4 puntos de 10, se dice que entonces la pérdida sensitiva pues es de gran importancia y ya no va a estar protegido ante un trauma, ante alguna lesión que en el paciente no diabético pues representa dolor y motivo de consulta. En este caso, pues, los pacientes no acuden a la consulta cuando existe alguna lesión porque sencillamente no se percatan de la misma. Entonces vemos eso y también podemos tener de manera igual sencilla realizar esta prueba con el microfilamento. Nosotros le mostramos a nuestro paciente que no es doloroso, colocándolo en alguna extremidad superior que esté a la vista del paciente, y le vamos a ir preguntando cuál va siendo, si siente o dónde siente la presión de este microfilamento. Y algo también bien relevante es que no debemos de utilizar esta evaluación por ejemplo, en puntos donde haya alguna hiperkeratosis. Si nosotros vemos que el paciente ya desarrolló algún tipo de callo, pues entonces ahí no vamos a colocar el microfilamento. También debemos de evitar ponerla en heridas que se encuentren abiertas. Y lo mismo va a pasar con el índice de pie-tobillo. Esto pues básicamente implica que vamos a medir la presión, sí, de una extremidad superior y de una extremidad inferior. Y bueno, la vamos a dividir. Esto es importante, ya que es una prueba de fácil accesibilidad, porque nada más requerimos el
justamente los instrumentos para tomar la presión correctamente y una correcta técnica. Entonces, bueno, esto es básicamente la evaluación clínica. La que sigue, por favor. Pues ya vimos aquí la importancia la importancia que tiene la pérdida de sensibilidad, tanto de dolor y la predisposición a infección. La que sigue, por favor. Ok, vamos a continuar con la clasificación. Bueno, vamos a tener que la clasificación va a ser para ordenar y disponer las clases que se van a presentar este tipo de, de patología. Por lo cual vamos a tener que van a existir diferentes clasificaciones para poder catalogar la ausencia o presencia de heridas e infecciones en el pie diabético. Y se van a usar para establecer diagnósticos, tratamientos y pronósticos para cada paciente. Bueno, principalmente en la clasificación, pues el ideal va a ser cumplir con las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes en cuanto a los estándares de manejo y determinar la etiología, así como tamaño y profundidad. También identificar los daños de las estructuras vecinas, el grado de celulitis y las fluctuaciones de tejido periférico. Además de que vamos a evaluar el sistema tanto vascular como nervioso, perdón. Y bueno, aquí también vamos a tratar de pronosticar los resultados y guiar un tratamiento para facilitar este manejo de este paciente. Bueno, vamos a comenzar con la clasificación de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, el cual nos va a dar una clasificación de 4 grados, en las cuales va a estar primero el grado 1, que va a ser no infectada y nos va a mostrar las características que puede tener la herida. Aquí va a decir que es una herida sin secreción purulenta. En cuanto al grado 2 va a ser una infección leve, que va a tener que se va a identificar como una herida con secreción purulenta y de presencia de 2 o más datos de inflamación, que estos pueden ser el dolor, el edema, eritema e hiperemia. En cuanto a la clasificación moderada, bueno, ya va a ser una herida con secreción purulenta y presencia de uno o más de los siguientes criterios, que va a ser el dolor de inflamación y el involucro profundo, que va a ser la linfagitis o fascitis y los excesos de artritis u osteomielitis. El siguiente grado va a ser el grado 4, que va a ser una infección grave, y aquí ya va a ser una infección local con todos los datos de síndrome de respuesta de inflamación sistémica, que esto va a ser temperatura de 36 a 38 grados, la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto y leucocitos entre 4.000 y 12.000 células por milímetro cúbico. En cuanto a la clasificación de Megan-Warner, esta clasificación va a ser va a ser la más difundida en el mundo, pero no va a ser tan precisa. Esta fue descrita en primera vez en 1976 por Megan, pero fue popularizada por Warner en 1981. Este sistema va a consistir en la utilización de 6 categorías, que vamos a ver de grado 0 hasta el 5. Y cada grado va a describir un tipo de lesión. Aquí ya vemos el tipo de lesión del 0. Bueno, 0 va a ser pie en riesgo. El 1 va a ser una úlcera superficial. El grado 2 va a ser una úlcera profunda. El 3 va a ser una úlcera profunda más un absceso. El grado 4 va a ser una lesión de gangrena limitada. Y en cuanto al grado 5 va a ser una gangrena externa. Y bueno, aquí podemos ver los estadios del el grado 0, el grado 1, el grado 2, el grado 3, el grado 4 y el grado 5. Ahora en cuanto a la clasificación de la Universidad de Texas, va a ser desarrollada en 1996, perdón. Y este va a ser un sistema donde las lesiones van a ser estandarizadas en base a 2 criterios principales, que va a ser la profundidad y la existencia de isquemia e infección. De esta forma, en este eje vamos a tener que va a existir un parámetro de 0 a 3 y en este va a ser un parámetro
en cuanto a la infección o isquemia, que se va a estandarizar de la A a la D. Y bueno, aquí podemos encontrar que por ejemplo en el grado A vamos a ver y bueno, aquí vamos a encontrar que en el grado A, en el estadio A y el grado 0, vamos a tener que evaluar un previo o posterior una ulceración cicatrizada. En cuanto al estadio A y el grado 1, va a ser una lesión superficial sin afectación de tendones ni huesos. En el caso de la A2, va a ser una lesión que afecta a tendón o a cápsula. En cuanto al grado 3, va a ser 3A, va a ser una lesión que va a afectar al hueso o articulación. Y así sucesivamente. En el grado 0B vamos a ver que van a presentar todos infección. En el grado C va a ser todos isquemia. Y en el grado D va a ser isquemia más la infección. En el caso de la clasificación PEDIS, bueno, va a ser concebida específicamente para ayudar a los datos de proyectos de investigación. Este fue desarrollado en el 2003 y fue actualizado en el 2007. Este va a generar una estructura sustentada en el tipo de lesión, que va a ser el de perfusión. Y aquí vamos a encontrar los tipos de grados, que aquí vamos a encontrar el grado 1 sin isquemia, el grado 2 con isquemia leve y el grado 3 con isquemia grave. En el área podemos tener el área extendida, el área de la herida, perdón. En el siguiente va a ser la profundidad, qué tipo de profundidad va a ser, si va a ser superficial, parcial o total. Y en el grado de infección, qué tipo si va a existir una infección en el pie o no, que puede ser sin infección, puede ser una infección leve, moderada o grave. Y la sensibilidad, qué tipo de sensibilidad va a tener el paciente, una sensibilidad protectora o pérdida de la sensibilidad. Y por último vamos a tener la clasificación de SEGA, que pues se ha observado que tiene una función para identificar un factor etiológico predominante, en el cual por ejemplo aquí vemos que va a tomar un pronóstico, ya sea para vascular, neuropático, perdón, y uno mixto. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, como en otras patologías, pues vamos a ver que la historia clínica va a ser determinante en el diagnóstico clínico del pie diabético. Para esto, pues sabemos que en la historia clínica nosotros vamos a realizar una anamnesis y una correcta exploración física. Dentro de la historia clínica, pues es importante que nosotros preguntemos antecedentes personales, como por ejemplo el tiempo de evolución de diabetes, el grado o el control metabólico que existe del paciente, algunos factores de riesgo de tipo cardiovascular, si es que hay presencia de enfermedad microvascular, con esto nos referimos a retinopatía, nefropatía o neuropatía, o la presencia de enfermedad macrovascular. Aquí entran pues síntomas de claudicación intermitente y enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. También dentro de estos antecedentes es importante ver o preguntar si ya existió alguna úlcera o infección previa en los pies. Dentro de la exploración física, pues vamos a realizar una inspección del pie. Es importante que nosotros valoremos desde su aspecto, su temperatura, la coloración, si es que existe la presencia de callosidades o alguna deformación articular o secuelas de úlceras o cirugías previas. Además también mediante esta exploración física es importante que nosotros hagamos la palpación de los pulsos distales, los pedios y los tibiales posteriores. Además también es importante que se explore tanto la sensibilidad térmica como la vibratoria y se tome o se obtenga más bien el reflejo aquileo.
Ahora, a partir de esto, nosotros vamos a poder establecer una clasificación como tal clínica del riesgo y nosotros así podemos determinar con qué frecuencia este paciente debe de ser revisado de los pies. En general, la bibliografía nos menciona que todos los pacientes diabéticos pues deben ser revisados del pie una vez al año. Sin embargo, si este paciente cuenta con factores de riesgo, nosotros debemos de evaluarlo cada 3 a 6 meses. Como ya les mencioné, pues aparte de la inspección del pie en esta exploración, también se debe de hacer una valoración del calzado, una exploración musculoesquelética y es importante recalcar que aquí también se debe valorar si existen síntomas de enfermedad arterial periférica, que como ya mencionamos es un factor de riesgo determinante, y la valoración de la sensibilidad mediante el monofilamento que ya nos habían mencionado o incluso se puede utilizar el diapasón. En esta exploración física, la bibliografía nos refiere que existen hallazgos clínicos que son muy frecuentes que nosotros encontremos en pacientes diabéticos, que pueden ser úlceras, la artropatía de Charcot, que ya nos habían mencionado, la necrosis tisular de Artejos, la celulitis y linfangitis, la necrosis de los tejidos blandos o incluso ya puede haber la existencia de osteomielitis. La siguiente, por favor. Ahora, para la detección inicial como tal de enfermedad arterial periférica, nosotros vamos a incluir lo que es la historia de claudicación, la valoración de los pulsos pedidos como ya les mencioné, y algo importante es la obtención del índice de tobillo-brazo. Vamos a ver que va a ser el resultado de dividir la presión arterial sistólica de cada tobillo entre el valor que nos va a resultar de la presión arterial sistólica más alta en cualquiera de nuestras arterias braquiales. Aquí les coloqué un cuadro en donde se ubican como los valores normales de este índice tobillo-brazo, siendo que de 0.9 a 1.4 va a ser un significado clínico normal, de 0.7 a 0.9 va a significar que hay la presencia de enfermedad arterial obstructiva periférica, pero esta va a ser leve. De 0.5 a 0.7 es una enfermedad arterial obstructiva periférica, pero ya moderada. Menor a 0.5 va a ser una enfermedad arterial obstructiva, pero grave. Y por último, si es mayor a 1.4, aquí vamos a estar hablando de que existe una calcificación arterial y nos indica un alto riesgo cardiovascular. La siguiente, por favor. Bueno, ya mencionamos que algo muy importante en el diagnóstico es la exploración clínica del pie y de la piel. Además, también es importante mencionar que dentro de esta exploración también debe de existir una autoexploración por parte del paciente y esta debe ser diaria. Obviamente nosotros como médicos pues debemos de verificar que el paciente tenga una correcta autoexploración. Y dentro de esa exploración clínica, pues nosotros debemos realizarla cada visita. Como ya les mencioné, algo importante es con la evaluación de pulsos y se debe hacer una inspección visual y una búsqueda sobre todo intencionada para identificar neuropatía y enfermedad vascular periférica. Para la búsqueda de la neuropatía, como ya les mencionaron, pues se puede hacer mediante el monofilamento, que más adelante les voy a mencionar específicamente cómo se realiza, y esa exploración neurológica que además se debe de hacer para el diagnóstico correcto, se menciona que debe de ser cada año. Dentro de la exploración de la piel, pues vamos a ver que es muy importante que nosotros la realicemos, ya que esto nos puede indicar la presencia como tal de una úlcera. En pacientes diabéticos, pues vamos a ver que la piel va a ser se va a tornar un poco distinta, ¿no? Esta va a permanecer atrófica y sin vello, y las uñas van a ser frágiles, además de que van a tender a quebrarse y van a ser muy propensas a presentar hematomas subunguales. Además, la piel normalmente vamos a ver que va a tener propiedades de viscoelasticidad. Va a ser viscosa o se considera viscosa porque cuando nosotros ejercimos presión se puede alterar su forma para adaptarse a soportar mejor las cargas. Sin embargo, con el paso de esto se va a perder esta viscosidad, y la piel también además se considera elástica, ya que posee pues la capacidad de que se distiende bajo efectos de cuando nosotros ejercemos presión y aumenta como tal lo que es la superficie de contacto y distribuye de esta forma pues mejor las cargas en una mayor superficie.
Entonces vamos a ver que la planta del pie pues va a perder su elasticidad como tal y por lo tanto pues queda propensa a que se padezcan lesiones como por ejemplo hiperkeratosis o incluso elomas en zonas de presión, llegando a generar ya posteriormente lo que son las úlceras. Ahora, en los niveles elevados de azúcar, pues vamos a ver que nos van a causar que en el paciente diabético la piel se vuelva, se endurezca, pierda sus propiedades como ya se los mencioné y además pues sea pues propensa a padecer pues distintas lesiones. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les había mencionado, para la exploración de o búsqueda de la neuropatía vamos a usar el monofilamento. Aquí vamos a explorar pues de la siguiente manera. En primer lugar, pues nosotros vamos a colocar el monofilamento en alguna extremidad superior, en este caso pues puede ser en la mano del paciente, y se le solicita que él nos indique cuando sienta como tal la presión de este y pues nos lo comunique. Ahora, esto es importante recalcar que no se debe de colocar, pues como ya nos había mencionado mi compañera, ni sobre callosidades ni sobre heridas que se encuentren abiertas. Ahora, nosotros vamos a colocar el filamento ya en el pie y vamos a empujarlo en el punto a explorar, de esto de que quede de manera perpendicular hasta que nosotros lo doblemos y es cuando se realiza como tal la fuerza. Ahora esto se va a realizar en 10 puntos. Se dice que es en el primero, tercero y quinto dedos. Aquí se los marqué como con circulitos rojitos. También se va a hacer en la primera, tercera y quinta cabezas de los metatarsianos. Se hacen 2 pruebas en lo que es la parte media del pie, una en el talón y otra en el pliegue en lo que son entre el primer y el segundo dedo. Ahora nosotros vamos a ver que la presencia de sensibilidad sobre los 10 puntos, pues nosotros lo vamos a marcar, por ejemplo, si hay ausencia de sensibilidad en 4 de los 10 sitios, nosotros podemos ver que hay una sensibilidad del 97% y una especificidad del 83% para que nosotros como médicos o exploradores podamos identificar que existe como tal una pérdida de la sensación protectora en el paciente diabético. La siguiente, por favor. Ahora es importante que también dentro del diagnóstico y mientras nosotros exploramos el pie, pues nosotros descartemos la existencia de infección en cualquier herida que exista en el paciente diabético. Para esto, pues hay signos clásicos de inflamación, que son el enrojecimiento, el calor, el hinchazón, la sensibilidad o el dolor, o incluso secreciones puralentas. Sin embargo, también hay como signos adicionales o secundarios que se pueden presentar en presencia de infección, que en este caso son el exudado no purulento, pero que va a tener mal olor, el tejido de granulación friable o descolorido, y por último una herida con bordes ensocavados. Para que nosotros hagamos como tal el diagnóstico de infección, vamos a ver que podemos hacerlo mediante 2 síntomas clásicos o signos de inflamación o secreciones purulentas, y a partir de esto nosotros vamos a documentar y clasificar como tal la agravación de la infección con base en lo que es su extensión y la profundidad. Por último, también vamos a ver si existe ya la presencia de cualquier hallazgo de carácter sistémico que nos indique infección. La siguiente, por favor. Bueno, en general, el diagnóstico oportuno de las lesiones del pie va a estar relacionado con lo que es la autoexploración del paciente, como ya les mencioné, y la búsqueda de factores de riesgo. Para que nosotros lleguemos como tal a un mejor diagnóstico, vamos a relacionar lo que son tanto los factores de riesgo como los datos clínicos y los exámenes de laboratorio y gabinete. Sin embargo, pues se nos menciona que los estudios de laboratorio como tal van a ser limitados para el diagnóstico de infección, pero sí sirven como complemento en busca de alguna alteración sistémica que sea secundaria a una infección. Dentro de los que se menciona que se pueden realizar, pues es una biometría hemática, una valoración de la proteína C reactiva, en este caso que pues como sabemos se eleva ante la presencia de infecciones, y también se puede hacer la medición de la hemoglobina glicosilada. En general el diagnóstico de infección pues vamos a ver que es clínico y se va a basar en lo que son los signos y síntomas. Ahora, por último, también se pueden realizar lo que son estudios de imagen.
Aquí principalmente se utiliza en pacientes con infección pues de pie diabético y aquí lo que nosotros podemos utilizar son radiografías en busca de anormalidades óseas como pueden ser alguna deformidad o destrucción y pues incluso la presencia de lo que son gas en los tejidos blandos. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el tratamiento. La que sigue, por favor. Ok. El manejo terapéutico del pie diabético se debe de realizar en función de la valoración clínica del paciente, las características de la úlcera, si ya se presenta, y los resultados de las pruebas complementarias que ya les mencionaron. También aquí se va a evaluar si el tratamiento se realizará de forma ambulatoria o si es necesario la hospitalización, sobre todo en casos donde haya presencia de infección. El tratamiento tiene que cubrir aspectos generales, la pauta de antibiótico y un manejo local. En ningún caso hay que olvidar el control de la glucemia, ya que esta va a contribuir a mejorar la infección y la cicatrización de la herida. Y conforme vaya evolucionando en una mejora la infección, esta va a resultar en el control bueno de la glucemia. También el control exhaustivo de los factores de riesgo, sobre todo cardiovasculares, se debe de tener en cuenta, como la hipertensión arterial, dislipidemias, el tabaco, entre otros. La que sigue, por favor. Ok, nosotros vamos a abordar el tratamiento respecto a los grados de la clasificación de Wagner. Comenzando con el grado 0, este es una etapa en la que existe un pie de riesgo, pero sin lesiones considerables todavía. Aquí lo más importante va a ser la educación del paciente en su cuidado y la higiene del pie, sobre todo para prevenir complicaciones. Entre estas vamos a encontrar la hiperkeratosis. En esta vamos a hacer énfasis sobre todo en un correcto lavado y secado diario de los pies y en aplicar una crema hidratante a base de lanolina o urea e incluso también vaselina salicílica al 10%. Para eliminar durezas se recomienda el uso de piedra pómez, pero si hay callos, principalmente se va a recomendar asistir a un podólogo para que evalúe y retire estos. Si existen fisuras y grietas en la piel, hay que tratar con una pomada antibiótica y también se recomienda un apósito externo de gasa. Si existen deformidades, se debe de valorar la posibilidad de alguna prótesis o plantillas con el fin de redistribuir el peso y evitar zonas que se aumente la presión. E incluso pueden ser consideradas los bastones y las muletas. Si existe una uña encarnada, la literatura mencionaba que principalmente se deben de limar las uñas, pero si se cortan, estas deben de realizarse de forma recta. Si existe un absceso, principalmente se recomienda el tratamiento quirúrgico, ya que el uso de pomada antibiótica local no soluciona por sí sola este absceso. Y si existe pie de atleta, es importante el secado correcto y si existe infección por hongos es fundamental evitar la humedad. Si existe micosis dérmica, el tratamiento es administrar antimicóticos tópicos y se asocia a antibioterapia oral si ya existe sobreinfección bacteriana. Además puede requerirse antimicóticos orales si es necesario. La que sigue, por favor. Bueno, como mencionó mi compañera, en este caso en el grado 1, no olvidarse nunca del control glucémico. De nada va a servir cualquier tipo de cuidado si no garantizamos el control glucémico adecuado y los factores de riesgo. Muy bien. En un grado 1, ¿qué vamos a hacer? Es más o menos similar, ¿no? Vamos a indicar reposo absoluto al menos durante 3 o 4 semanas. Vamos a lavar la herida
con abundante solución salina al 0.9%, y en caso de existir flictenas vamos a desbridarlas, ¿no? Y las curas van a ser cada 24 a 48 horas. Recordemos que el grado 1 es este que tenemos por aquí, el cual solamente tendría en teoría una úlcera superficial o una úlcera que afecta el tejido celular subcutáneo, ¿no? Aquí no están indicados los antisépticos locales a altas concentraciones, ni tampoco aquellos que colorean la piel, porque pueden ser citotóxicos. Ajá. Después de esto vamos a hidratar la piel periulceral con ácidos grasos hiperoxigenados, y lo que sí está indicado aquí en un grado 1 es iniciar un tratamiento antibiótico. Por ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico con una dosis de 875 y 125 miligramos cada 8 horas, o incluso hasta 1 gramo y 62.5 miligramos dicho medicamento en 2 comprimidos juntos cada 12 horas para reducir el riesgo de infección. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el grado 2, que en este ya entramos a lo que es una úlcera profunda. En este el tratamiento que se va a recomendar sobre todo es reposo absoluto del pie afectado, además que se debe de sospechar la existencia de alguna infección, ya que esto puede condicionar que la evolución de la lesión pueda poner ya en peligro la extremidad afectada, por lo que hay que vigilar la aparición de signos locales de la infección como celulitis, exudado purulento, mal olor, entre otros. Hay que tener una limpieza de la lesión con solución salina fisiológica al 0.9%. Se realizará un minucioso desbridamiento de la úlcera. ¿Esto para qué? Para eliminar el tejido necrótico y la hiperkeratosis que cubre la herida, ya que esto también puede ocasionar que la evolución no sea buena o también exista una sobreinfección. Las curas se recomiendan que se realicen cada 24 a 48 horas. Además se manejará un tratamiento antibiótico oral. Esto después de que ya haya existido una toma de muestra del exudado de la úlcera y ya se haya hecho el respectivo cultivo y el antibiograma. Aquí como tratamiento empírico se recomienda la amoxicilina asociada con ácido clavulánico de 500 a 875 miligramos cada 6 a 8 horas, o el ciprofloxacino de 750 miligramos cada 12 horas. Si la lesión presenta un color verdoso o un olor fétido, es muy probable que ya haya una colonización por pseudomonas, por lo que aquí hay que asociar a cualquiera de los medicamentos anteriores que les mencioné, clindamicina 300 miligramos cada 6 a 8 horas o metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. Y aquí los cambios de antibiótico y la duración del tratamiento van a depender sobre todo de las pruebas de la sensibilidad bacteriana y la respuesta de la herida al tratamiento. Si la úlcera ha tenido una inadecuada evolución o hay presencia ya de celulitis extensa u osteomielitis asociada, aquí debemos evaluar una derivación ya a un centro hospitalario para el tratamiento. La que sigue, por favor. Ok, continuando con el grado 3, lo mismo de siempre, ¿no? No olvidarse del control glucémico y pues modificar ciertos factores de riesgo. En este caso, en un grado 3, pues bueno, ya necesitaremos iniciar desbridamiento quirúrgico en las zonas que haya celulitis, abscesos, osteomielitis o signos de infección. Y el tratamiento aquí es intravenoso. Se tiene que administrar piperacilina con tazobactam de 4 y 9.5 gramos cada 6 a 8 horas. O bien, como segunda opción, ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas más metronidazol de 500 miligramos cada 6 a 8 horas. O, en su defecto, vancomicina de 1 gramo cada 12 horas. La siguiente, por favor. Continuamos con el grado 4. En este ya hablamos de una gangrena limitada. Aquí el paciente debe ser hospitalizado ya para una administración de antibioterapia parenteral y valorar las técnicas quirúrgicas que puede requerir este paciente.
Sobre todo hay que tratar la infección primero. En principio está indicado el desbridamiento lo suficientemente amplio para que se garantice que ya no exista pus o tejido necrótico. Una vez que ya se controló esta infección, se debe de evaluar el estado vascular de la extremidad afectada, sobre todo para evitar la realización de la amputación traumática. Esto va a ser mediante técnicas de reconstrucción arterial como la angioplastía y un bypass. Las que sigue, por favor. Y en el grado 5, bueno, aquí el paciente, como pueden observar en la imagen de la derecha, ya tiene gangrena completa. Entonces en al igual que el grado 4, como lo dijo mi compañera, aquí lo vamos a hospitalizamos al paciente y se debe de amputar dicha extremidad, normalmente por arriba del tobillo, ¿no? Además que se inicia tratamiento intravenoso con antibióticos, el mismo esquema que les comenté en el grado 3. Se da en el grado 5, piperacilina con tazobactam a su misma dosis y ceftriaxona más metronidazol o en su defecto vancomicina. La siguiente, por favor. Ok, por último, la rehabilitación. ¿Que sí, por favor? Ok. Bueno, como ya sabemos, tenemos la prevención primaria, secundaria y esta parte de rehabilitación corresponde a la prevención terciaria. Lo más relevante de la rehabilitación es que, bueno, vamos a, en la medida de lo posible, evitar una amputación, esto pues limitando la infección, teniendo cuidado desde el principio con las medidas generales, el control glucémico, el apego estricto al tratamiento farmacológico. De los pacientes que tienen, bueno, de los pacientes diabéticos en general, y ya una vez que presenten los factores de riesgo, pues entonces vamos a tener que tener un monitoreo mucho más estrecho. Ya lo mencionamos una o dos veces a lo largo de la presentación. Al menos el cuidado, bueno, la educación al paciente, a sus familiares y sobre todo vamos a requerir que nuestro paciente acuda por lo menos una vez al año a a exploración física de extremidades superiores, inferiores, de en general un buen control. Entonces, estas medidas son similares a la prevención secundaria que ya les explicaron. Ahora, una vez que si nosotros no logramos evitar la amputación y una discapacidad, pues ya vimos que la discapacidad puede ser temporal o permanente. Entonces, esta reintegración, por ejemplo, la referencia a fisioterapia, a rehabilitación, a medicina física, tiene que estar dada una vez que nuestro paciente pues se sale de la parte aguda de la enfermedad, es decir, la parte de la infección, y pues entonces ya tiene que ser referido, como les dije, para su control ya de manera más crónica. Ahora, es importante que nosotros prevengamos la reincidencia. Como ya vimos, si nuestro paciente después de la primera infección o después de la primera complicación o cuando ya pierde una extremidad, continúa sin la educación correcta, tanto él como su familia, pues vamos a tener una reincidencia, ya sea de una infección, de una ulceración, o incluso puede llegar a perder pues una otra extremidad, o puede acelerar procesos de morbilidad y de mortalidad. Entonces, pues vamos a ver que una de las medidas que se recomiendan es que nosotros, si nuestro paciente es insulino dependiente, ya sea del tipo de diabetes que presente, no vamos a inyectar la insulina en zonas que vaya a ejercitar. Vamos a prevenir la hipoglucemia. Esas son medidas generales. Revisar los pies antes, después del ejercicio. Esto es importante porque hay que enseñar al paciente cuál es la técnica correcta para realizarlo. Y bueno, a sus familiares que tengan un correcto control del mismo paciente, si es que tiene una red de apoyo familiar. Y bueno, vigilar que la ropa que utilice, el calzado, esté bien higiénico y que sea el correcto. Ya sabemos que hay calzado y ropa especial para los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar complicaciones.
Y algo también importante es que el calzado debe permanecer aerado durante el día, si es que, por ejemplo, este se utiliza para realizar actividad física o no. Y bueno, algo también bien importante, pero ya va a conferir más a la parte de fisioterapia y de rehabilitación, medicina de rehabilitación, son los ejercicios de control postural, de contracción isovolumétrica o isométrica, perdón. Y bueno, sobre todo los ejercicios que fortalecen ligamentos y músculos que se encuentran, como ya vimos, atrofiados. Entonces, esto va a facilitar que el trofismo vuelva a ser normal. Esto también va a favorecer la circulación, que ya vimos, y pues claramente el metabolismo y el control glucémico. Entonces es importante sobre todo prevenir reincidencias o evitar que si ya tenemos una amputación, esta se prolongue o requiera de otro, o bueno, disminuirlo el mayor tiempo posible la estancia hospitalaria. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí hay unas imágenes, ejercicios que se pueden realizar. Como ya les dije, la recomendación siempre va a ser la referencia, porque como ya vimos, entre mayor sea el grado de complicaciones que haya alcanzado nuestro paciente, la cronicidad y el descontrol de su propia enfermedad, pues va a requerir de un grupo multidisciplinario mucho más grande. Ya vimos que, por ejemplo, si nuestro paciente tiene una úlcera o una lesión preulcerosa, pues va a bastar con educación que puede realizar personal médico que no necesariamente son especialistas, o en el primer nivel de atención. Pero si nuestro paciente ya presenta datos de, por ejemplo, de úlcera, gangrena, si ya tiene daño, empieza a tener además daños crónicos de otro tipo que no son pie diabético, pues entonces va a requerir referencia al nefrólogo, va a requerir referencia a cardiología, en este caso cirugía, y cirugía de alta especialidad. Entonces, aquí pues ya vimos que requerimos al menos medicina física, rehabilitación, cirugía vascular, y en caso de que nuestro paciente se manifieste con datos de algún, bueno, sí, de secuelas psicológicas o psiquiátricas posterior a una amputación, por ejemplo, pues referir la psicología y psiquiatría. Eso sería básicamente todo. La que sigue. Las complicaciones. Vamos a continuar con las complicaciones. Vamos a empezar por la neuropatía diabética, que esta puede ocasionar la pérdida total o parcial de la sensibilidad del pie o de la extremidad. Esta neuropatía lo que va a impedir va a ser toda percepción fina. ¿Y esto qué puede causar? Pues puede causar que el paciente que tenga la neuropatía, pues se puede realizar cualquier corte o traumatismo, y este va a pasar inadvertido durante días o semanas. En cuanto a la clasificación, bueno, vamos a tener que se clasifica en tres: en neuropatía subclínica, en la neuropatía clínica difusa con síndromes sensoriales y autosómicos simétricos distales y síndromes focales. La neuropatía diabética pues no solo va a afectar a los nervios sensoriales de forma selectiva, sino que también van a estar afectadas las fibras autonómicas de los nervios motores. En cuanto a las manifestaciones, bueno, vamos a tener que ver una variante sensorial aguda o una crónica sensorio-motora. Y bueno, aquí las diferencias va a ser que de la sensorial aguda va a haber un inicio relativamente rápido, van a existir un dolor quemante e intenso, también con ardor. La intensidad va a ser de 3 cruces. Y bueno, aquí vamos a tener que otras complicaciones van a aparecer rara vez. Y en cuanto a la evolución, bueno, va a haber una recuperación en el transcurso de 12 meses. En cuanto a la crónica, bueno, aquí el inicio va a ser gradual e insidioso, va a tener un dolor quemante, parestesis y endurecimiento. La intensidad puede ir de 0 a 1 cruz. Y aquí sí pueden existir otras complicaciones diabéticas. Y pues la evolución de esta va a ser intermitente durante años y puede tener riesgo de úlceras en los pies. En cuanto al pie de Charcot, bueno, esta va a ser la expresión más grave de la neuropatía diabética y se va a relacionar con una elevada frecuencia de amputaciones. En esta patología va a afectar a lo que es al sistema musculoesquelético. Y en estos pacientes que van a presentar neuropatía severa con adecuada
Vascularidad va a causar un aumento del volumen, cambios de la textura y de la coloración, así como el aumento de la temperatura. Y bueno, aquí el pie de Charcot nos lo dividen en 3 etapas, las cuales podíamos identificarlo nosotros, en las cuales la primera se va a caracterizar, que es la etapa de desarrollo y fragmentación. Esta se va a caracterizar por una destrucción y fragmentación ósea, con hiperemia y cambios tróficos de la piel, y esta va a durar de 3 a 4 meses. Y bueno, aquí en los rayos X pueden encontrarse normales o se observarán huesos escleróticos o fragmentados con acciones particulares. En la etapa de convalescencia, bueno, en esta etapa se va a dar un inicio a una reparación ósea y esta va a durar de 8 a 12 meses, y clínicamente vamos a encontrar la aparición progresiva del rubor, del edema y del calor local. Aquí los rayos X van a formar neoformación ósea, la reacción periostática con coalescencia de puentes óseos y la consolidación interfragmentaria. Y en cuanto a la tercera etapa de la consolidación, se va a caracterizar por la consolidación ósea de la deformidad residual, y pues clínicamente van a desaparecer el aumento de la temperatura comparado con un miembro ipsilateral. En cuanto a la infección, bueno, aquí vamos a encontrar que los estadios que puede tener una infección ya puede ser leve, moderada o grave. En la leve podemos encontrar las siguientes características. Va a ser una celulitis de 0.5 a 2 centímetros, una induración, calor, dolor y pus en la región afectada. En cuanto a la moderada, va a ser una celulitis mayor a 2 centímetros, abscesos. Vamos a encontrar datos de necrosis, fascitis y osteomielitis. En la grave vamos a encontrar hipoglucemia o hiperglucemia grave, o una respuesta inflamatoria sistémica mayor a 2. En cuanto a la temperatura, va a ser mayor de 38 grados centígrados, de mayor a 36 grados centígrados y menor a 38 grados centígrados. La frecuencia cardíaca va a ser mayor a 90, y la frecuencia respiratoria va a ser mayor a 20. En cuanto a los niveles de CO2, van a ser menores a 32 milímetros de mercurio, y los leucocitos se van a encontrar entre 12.000 a 4.000. Y bueno, en cuanto a la isquemia, vamos a tener que es un factor agravante que se puede relacionar con un mal pronóstico de cicatrización y una mayor probabilidad de amputación y muerte. Y también vamos a encontrar que podemos identificarla en 3 estadios, que es el leve, moderada y severa, donde en el leve vamos a encontrar los pulsos disminuidos o ausentes, con datos clínicos de isquemia y el índice de tobillo-brazo de 0.7 a 0.9. Aquí igual el índice en la moderada va a ser, el índice de tobillo-brazo va a ser de 0.5 a 0.69. En cuanto al índice de dedo-brazo, va a ser mayor a 6, y la presión sistólica de dedo va a ser mayor a 30, o la presión transcutánea de oxígeno va a ser mayor a 30. En cuanto a la grave, el índice de tobillo va a ser menor a 0.5, la presión sistólica de tobillo va a ser menor a 50 milímetros de mercurio, el índice de brazo va a ser menor a 0.6, la presión sistólica de dedo va a ser menor a 30 milímetros de mercurio, y los niveles de CO2 va a ser menor a 30 milímetros de mercurio. En cuanto a la enfermedad arterial periférica, vamos a tener que es en el ámbito vascular de la hiperglucemia mantenida, pues vamos a tener que esto va a ser una consecuencia, va a haber una alteración en el endotelio como órgano y disfunción del músculo liso vascular, y vamos a encontrar alteraciones de elementos figuradas y de la coagulación, y va a ser una deficiencia en metabolismo de lípidos, y pues finalmente se va a manifestar como una enfermedad micro o macrovascular. Bueno, vamos ahora a abordar lo que son los criterios de referencia. La siguiente, por favor.
Ok, para que nosotros podamos referir a un paciente a otro nivel, vamos a considerar tres aspectos importantes. En este caso van a ser los niveles de formación y capacitación de los distintos equipos, los medios que se encuentren disponibles en cada uno de los centros y los protocolos conjuntos con los niveles especializados. La guía de práctica clínica nos menciona que en pacientes ambulatorios y hospitalizados con infección del pie diabético, se les debe proporcionar un enfoque que esté coordinado por un equipo multidisciplinario, como ya se ha mencionado a lo largo de la exposición, principalmente en el cuidado del pie diabético. Para esto vamos a ver que en estos pacientes se recomienda que se refieran a especialistas en microbiología clínica y con un cirujano con experiencia en infección del pie diabético. La siguiente, por favor. Ok, en el caso de que nosotros encontráramos evidencia clínica o la presencia de isquemia significativa en la extremidad que está infectada, vamos a referir al paciente con un médico cirujano vascular para que éste considere la revascularización. Existen criterios ya como tal específicos en los que nosotros vamos a referir a los pacientes a otro nivel. En este caso son la arteriopatía periférica con dolor en reposo, el dolor nocturno en miembros inferiores, cuando existe aumento de la claudicación intermitente y en este caso pues la presencia de una úlcera. La siguiente, por favor. Ok, también nosotros vamos a referir al especialista a los pacientes que tengan claudicación significativa y también se nos recomienda la guía de práctica clínica que refiramos a los pacientes que son fumadores y que además cuenten con pérdida de la sensibilidad y anormalidades estructurales o que ya tengan alguna historia previa de complicaciones de las extremidades inferiores. ¿Y con quién lo vamos a referir? Pues se nos recomienda que se refiera con un especialista que sea del cuidado del pie para que éste nos ayude con la atención preventiva y la supervivencia a largo plazo. Ahora, por último vamos a mencionar que se recomienda que nosotros refiramos a los pacientes de forma o de manera urgente, esto durante las primeras 24 horas, a los pacientes que presenten una aparición de una nueva úlcera, que noten cambios de coloración en cualquier parte o en todo el pie, como son en este caso datos de enrojecimiento, palidez, cianosis o incluso pues como tal necrosis. La siguiente, por favor. Bueno, pasamos a la prevención. La que sigue, por favor. Bueno, este apartado lo vamos a manejar de manera un poquito más general. Hay que comenzar que aquí destacando que un correcto control de la diabetes es capaz por sí solo de prevenir, retrasar y disminuir la aparición de los diferentes cuadros de la patología, principalmente sus complicaciones. Como ya les habían mencionado antes en la exposición, esta patología puede cursar asintomática, ya que por lo tanto la ausencia de los síntomas en una persona con diabetes no va a excluir la presencia de la enfermedad en el pie. Sobre todo en este aspecto hay que hacer hincapié en la promoción de estilos de vida saludables, entre estos el autocuidado del pie. La educación va a ser la herramienta más importante para la prevención de estas lesiones y hay que destacar aquí también que hay que implicar a un familiar en este aspecto cuando el grado de autonomía del paciente sea insuficiente. ¿Qué se va a evaluar en un autocuidado del pie? Bueno, se va a evaluar principalmente la inspección a diario del pie. Esto, tanto del pie, de la planta y del talón, se va a realizar con un espejo, ya que a veces las personas no alcanzan a ver en su totalidad el pie. Esto va a ser para detectar las lesiones, como ampollas, hemorragias, grietas, fisuras, maceraciones, incluso excoriaciones. También hay que hacer hincapié que se deben de evaluar los espacios interdigitales.
Hay que examinar los zapatos antes de ponérselos. ¿Por qué? Porque pueden existir algunos objetos que se hayan introducido al zapato, al calzado, entre otras cosas. Hay que cambiar los calcetines y zapatos diariamente. No caminar nunca descalzo, ya sea dentro o fuera de la casa, pues es fácilmente que se pise algún objeto y se lastime el pie, se genere una lesión y por lo tanto comience este desarrollo de la enfermedad. No utilizar agua o almohadillas eléctricas para calentar los pies debido a la temperatura. Asistir al podólogo, ya que en un caso de uña encarnada o callos, es mejor acudir con un profesional. La que sigue, por favor. Se deben cortar las uñas de forma recta y limar suavemente los bordes y las aristas. Hay que tener un aseo de los pies con agua y jabón y hay que secar muy bien, sobre todo entre los dedos. No se debe de utilizar agua demasiado caliente en los pies, se recomienda que sea tibia, tampoco fría. Hay que aplicar una crema hidratante en los pies después del baño o bien 1 o 2 veces al día. Esta se debe de aplicar en las partes superiores de los pies y las plantas. Evitar aplicarla entre los dedos, ya que esto podría causar una infección y hay que procurar caminar diario. La que sigue, por favor. En un paciente diabético se recomienda por lo menos realizar de 150 minutos a la semana de actividad física aeróbica, esta de intensidad moderada al menos 3 veces a la semana. También se recomienda que si no hay una contraindicación, se realice un entrenamiento de resistencia al menos 2 veces a la semana. Y en pacientes diabéticos, como ya les habían mencionado, una revisión por especialista por lo menos 1 vez al año y si tiene factores de riesgo de 3 a 6 meses. Hay que hacer hincapié en un automonitoreo de la glucosa y el control de otras comorbilidades como lo son la obesidad, la hipertensión arterial, una enfermedad renal crónica y dislipidemias. La que sigue, por favor. Y sobre todo, en esta enfermedad es muy importante un enfoque multidisciplinario, con un podólogo, enfermera, médico general, cirujano, endocrinólogo, ortopedista, rehabilitólogo, entre muchas especialidades que van a estar involucrados en la evaluación del paciente diabético. En este cuadro se menciona por niveles qué especialistas, a dónde se puede referir y qué puede evaluar dicho médico. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos con el pronóstico. Pues lamentablemente el pronóstico es malo para la vida y para la función debido a las siguientes pues aseveraciones o siguientes datos, ¿no? Primero, que la diabetes es la causa más común de amputaciones en las extremidades inferiores no traumáticas, por eso es malo para la función. Además, que el desarrollo de una úlcera de pie de un paciente diabético ocurre en el 25%. La afección al pie en los pacientes con diabetes es una complicación frecuente que afecta de manera importante la calidad de vida del paciente, así como su productividad laboral. Por eso también decimos que es malo para la función. Y la otra característica en la que nos estamos enfocando por el pie diabético es que la aparición de dicha afección es un marcador de mortalidad a corto y mediano plazo. Y el siguiente dato es muy interesante. En México, del 15 al 25% de los pacientes con diabetes mellitus pueden desarrollar úlceras cutáneas y pie diabético. Por eso también es malo para la función, ¿no? Un 30% sufrirá una amputación y además el 50% de los pacientes diabéticos sometidos a una amputación pierden la otra extremidad en menos de 5 años. También lo mencionó mi compañera y pues sí, ¿no? Es un dato preocupante y por lo que nos recuerda que es malo para la función. Y bueno, para la vida es malo porque el 30% de los pacientes que fallecen en el primer año, bueno, sí, el 30% de los pacientes que tienen diabetes fallecen en el primer año, el 50% de los 3 años y el 70% en los siguientes 5 años.
luego de realizar la amputación del pie diabético. Y esta mortalidad es por la afección cardiovascular que les comentaron mis compañeras. Y bueno, sin más que agregar, eso de nuestra parte es todo.